Bienvenidos. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y hoy vamos a hablar de alteraciones de la cognición y la conciencia. Inconsciente cognitivo. Son aquellas actividades mentales que ocurren sin que seamos conscientes de ellas. Sin tener acceso directo a estos procesos, influyen en gran medida en cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. Nuestras decisiones y acciones pueden estar guiadas por patrones y sesgos automáticos de los cuales no somos conscientes explícitamente. Comprender el cognitivo inconsciente revela cómo funciona nuestra mente más allá de la conciencia inmediata, por lo que podemos mejorar la autoconciencia y tomar decisiones más informadas. ¿Qué es la negligencia atencional? Es una condición en la que el paciente tiene la dificultad para localizar, actuar o responder a estímulos o movimientos que ocurren en el lado opuesto a la lesión hemisférica y no se debe ni a déficits sensoriales ni motores elementales. Tipos de negligencia atencional. Negligencia atencional o sensorial. Es la dificultad para responder a estímulos presentes en el lado opuesto de la lesión cerebral. La dificultad puede variar de sutil a dramática. La inatención puede manifestarse a través de estímulos visuales, auditivos y táctiles. Extinción sensorial es la incapacidad de percibir la estimulación al lado opuesto de la lesión cuando la estimulación se presenta en ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Esto es un signo de alteración leve de inatención que se presenta o afecta principalmente a modalidades sensoriales tales como táctiles, auditivas y visuales. Negligencia personal. Es conocida como emisomatoagnosia. Se refiere a la falta de atención o reconocimiento del cuerpo en el lado opuesto de una lesión cerebral. Esta alteración puede conducir a ideas delirantes e incluso al síndrome de hemidespersonalización. Este comportamiento suele ir acompañado de anosognosia, que es la falta de conciencia y reconocimiento de la enfermedad. La negligencia intencional o motora es una demora en la iniciación de los movimientos o ausencia de movimientos, lo que puede simular una hemiparesia a pesar de que no exista un déficit motor, y este fenómeno corresponde a una dificultad para activar el comando motor. Impersistencia motora es un fenómeno relacionado a un mecanismo de atención necesaria para mantener toda actividad motora. Clínicamente se presenta a nivel axilar, en los párpados y en ocasiones con una ligera simetría hacia el lado izquierdo. Las lesiones suelen aparecer con frecuencia en la región parietal derecha. Negligencia afectiva. Se presenta cuando una persona con hemiplegia actúa con indiferencia o desinterés hacia el lado del cuerpo afectado. En algunos casos, a pesar de la presencia de la enfermedad, existe rechazo o maltrato del lado izquierdo del cuerpo, como si nada importante hubiera sucedido. La negligencia representacional es la negligencia hacia una mitad de la imagen mental. Los pacientes con este síndrome tienen menos representaciones de objetos en posiciones imaginarias opuestas a la lesión. Aprendizaje inconsciente es el proceso mediante el cual adquirimos información sin estar consciente de ello. Es diferente del aprendizaje implícito, donde somos conscientes y tenemos la intención de aprender. El aprendizaje inconsciente o implícito se refiere al proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades o comportamientos sin ser conscientes de ello. Este tipo de aprendizaje ocurre de manera automática y sin una intención deliberada de aprender. Un ejemplo común del aprendizaje inconsciente o implícito es la adquisición del lenguaje. Cuando somos niños, aprendemos las reglas gramaticales de nuestro idioma sin instrucciones formales. Mecanismos del aprendizaje implícito. Uno de ellos es el condicionamiento clásico y operante, los cuales son procesos donde se forman asociaciones entre estímulos y respuestas. Condicionamiento operante. Aprender a asociar un comportamiento con una consecuencia, ejemplo, una recompensa o un castigo. El condicionamiento clásico es aprender a asociar un estímulo neutral con un estímulo significativo, ejemplo, el sonido de una campana con la comida. Otro de los mecanismos del aprendizaje implícito es la memoria procedural.
Se refiere a la memoria de cómo hacemos las cosas, como montar en bicicleta o atarnos los zapatos, sin necesariamente recordar haber aprendido estas habilidades. El priming es una exposición previa a un estímulo que influye en la respuesta a un estímulo posterior, sin que la persona sea consciente de esta influencia. Evidencias a favor del aprendizaje implícito. Estudios de laboratorio. Paradigma de gramática artificial. Los participantes son expuestos a cadenas de letras que siguen ciertas reglas gramaticales, sin ser informados de estas reglas. Luego pueden clasificar nuevas cadenas de letras con gramaticales o no. Mejor que al azar, sin poder explicar las reglas subyacentes. Tareas de secuencias. Tareas donde los participantes responden a secuencias de estímulos. Mejoran con la práctica incluso si no pueden describir la secuencia, como en el Probabilistic Queuing. Investigaciones en neurología. Estudios en pacientes amnésicos que tienen daño en el hipocampo y por lo tanto en la memoria explícita muestran que estos pueden aprender nuevas habilidades motoras a pesar de no recordar las prácticas. Las imágenes de resonancia magnética funcional y otros métodos de neuroimagen han identificado regiones cerebrales específicas como los ganglios basales y el cerebelo que están involucrados en el aprendizaje implícito. Implicaciones del aprendizaje implícito. La educación y el entrenamiento. Las técnicas que aprovechan el aprendizaje implícito, como la repetición y el uso de ejemplos concretos, pueden ser eficaces en la enseñanza. En deportes y música, la práctica deliberada y la exposición repetitiva son clave para mejorar las habilidades. Rehabilitación. Los programas de rehabilitación para pacientes con daño cerebral pueden incluir actividades que aprovechan el aprendizaje implícito para recuperar funciones motoras o lingüísticas. Memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información sin tener conciencia de dicha memoria, que influye en el comportamiento y las habilidades de una persona sin que ésta sea consciente de los recuerdos subyacentes. Implica recordar activamente información como fechas, nombres, hechos. La memoria inconsciente opera en un nivel sutil y automático. La memoria implícita se refiere a los recuerdos básicamente inconscientes en que se basan nuestros hábitos perceptivos y motores, nuestros pensamientos y comportamientos. Evidencias a favor de la memoria inconsciente. Estudios de amnesia. Pacientes con amnesia que no pueden formar nuevas memorias conscientes pueden aún mostrar aprendizaje y recordar habilidades o información de manera implícita. Por ejemplo, un paciente amnésico puede aprender una nueva habilidad motora sin recordar el proceso de aprendizaje, presentando resultados muy similares a los que presentan los individuos de control. Pruebas de fragmentos de palabras. Los participantes pueden completar fragmentos de palabras más fácilmente si han sido previamente expuestos a palabras completas, aunque no recuerden haber visto las palabras anteriormente. Efecto de repetición. Las personas suelen reconocer estímulos repetidos más rápidamente y con mayor precisión, incluso si no tienen una memoria consciente de haber visto estos estímulos antes. Investigaciones neurocientíficas a partir de neuroimágenes. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que diferentes partes del cerebro, como los ganglios basales y el cerebelo, están activos durante la recuperación de la memoria implícita, diferentes de las áreas involucradas a la memoria explícita. La memoria implícita y el aprendizaje implícito son conceptos relacionados pero distintos dentro del campo de la psicología cognitiva. La primera está relacionada con el almacenamiento y la recuperación de información de manera no consciente. La segunda trata sobre el proceso de adquirir esta información de manera no consciente. Por último, vamos a hablar de las disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico, percepción y atención. Síndrome de Baring, trastorno que afecta la percepción visual y la coordinación mano-ojo. También encontramos la ataxia óptica.
que es la dificultad de guiar la mano hacia un objeto visual. Luego encontramos la simultognosia, que es la dificultad de percibir más de un objeto a la vez. Agnosia visual es la incapacidad para reconocer objetos a través de la visión a pesar de tener una visión intacta. La agnosia aperceptiva es la dificultad de integrar las características visuales de un objeto. La agnosia asociativa es la dificultad para asociar la percepción visual con el conocimiento almacenado sobre el objeto. Agradecemos su atención y esperamos que esta información haya sido de ayuda. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para construir esta presentación.